sentí el piquete, yo volteo y confronté a la persona. Le dije que qué me había hecho, qué me hiciste, con qué me picaste. Mis manos me empezaron a temblar y me empezó a dar mucho sueño. México no ha dejado de sorprendernos este año, pero lamentablemente lo hace por razones negativas y oscuras. El día de hoy abordaremos ese lado actual de nuestra querida nación, ese que nos pone en alerta y que fuera del terror paranormal que acostumbramos en el canal, este terror es algo que podemos experimentar y lo podemos hacer cualquiera de nosotros sin excepción. Y ese detalle hace más escalofriante lo que vamos a exponer. Desde los recientes casos de pinchazos en el metro que varios usuarios han reportado y que básicamente se trata de sujetos inyectando sustancias que tranquilizan o sedan a las personas para posteriormente hacerles cosas horribles, así como el caso de una chica que fue inyectada en el metro y posteriormente despertó en un hotel del Estado de México. A su vez, estaremos viendo el terrible caso del turista que pasó a mejor vida en las costas de Cancún y que dejó imágenes de pesadilla que impactaron a muchos en internet. Es así que sin más dilación, pasemos con el lado más turbio del México actual. Los jeringazos en el metro de la Ciudad de México. Lo que estás por escuchar a continuación es real. En esta ocasión, no se trata de una leyenda urbana. Lo que está pasando aquí en la Ciudad de México supera cualquier leyenda de la cultura de nuestro país y de cualquier otro donde se habla de cuestiones similares. Todo esto a través de los populares pinchazos o jeringazos. Personas que de alguna manera han logrado picar con una jeringa a otras e inocular una sustancia completamente desconocida. Esto, suscriptor o persona que me está escuchando en este momento, quizá lo experimentaste tú, un día completamente normal. Vas de subida al vagón del metro, tal vez con tus audífonos, pensando en tus problemas o mirando tu celular, y en algún momento algún empujón, una sensación extraña, te parece sumamente inusual, pero lo dejas pasar. Uno sabe cómo es el metro y los empujones es algo del día a día. Pero al pasar los minutos, algo raro comienza a pasar dentro de ti. Comienzas a sentirte mareado, con sueño o náuseas. Quieres volver el estómago, pero no sabes por qué. ¿Qué fue lo que pasó? De esta manera, terminas por perder el conocimiento. Así empezó a correrse la voz. Mujeres, adultas jóvenes, sobre todo, subiendo videos en TikTok, en Twitter, en Facebook, contando que sintieron un piquete en el brazo mientras iban en la línea 3 o en la línea 8, o saliendo de las estaciones como Chabacano, Pino Suárez, Indios Verdes, y lo que siguió fue puro terror. Al parecer, es un nuevo modus operandi para privar a personas y hacerles de todo. Primero, fueron testimonios aislados, pero poco a poco empezaron a coincidir. Iba apretado en el vagón y de la nada sentí como un piquete. Me bajé porque me empecé a sentir muy rara. Al llegar a casa me salió un moretón redondo en el brazo. Eso decían las personas. Luego vinieron las publicaciones con fotos, marcas de aguja, moretones en lugares extraños, capturas de mensajes de auxilio, gente contando que perdieron el conocimiento, que no sabían cómo llegaron a su casa o que les dieron ganas de vomitar apenas bajaron del tren. Yo recuerdo haber visto la publicación de Facebook de un chico que asegura que cierto usuario del metro lo inyectó o por lo menos sintió un pinchazo cuando se acercó a él. Él iba mandando mensajes de WhatsApp a su familia para que supieran su ubicación por si le pasaba algo, pero sobre todo señalar a quien presuntamente lo había picado, ya que empezó a marearse y a sentir que se desvanecía. Los pinchazos, según estas denuncias, no eran casualidad, ni mucho menos una broma de mal gusto. El temor que estuvieron usando sustancias para dormir a las víctimas y llevárselas con fines criminales, que tú puedes imaginarte, y una es peor que otra. Como suele pasar en este país, al principio no faltó quien dijera que todo era mentira, que eran casos aislados y que no había denuncias formales y que seguro era un fenómeno viral.
Pero entre más mujeres hablaban, más claro quedaba que algo raro estaba ocurriendo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana terminó por emitir un comunicado donde básicamente dijo que no tenían registros oficiales de víctimas hospitalizadas por pinchazos o jeringazos, ni evidencia de que estuvieran usando sustancias químicas para dormir a la gente en el metro. Pero eso no fue suficiente para calmar la cosa, porque seamos honestos, ¿tú irías a levantar una denuncia si apenas recuerdas lo que pasó? Si ni siquiera estás segura de si te metieron algo o no, o si te da miedo que no te crean, que se burlen, o peor, que te digan que tú te lo buscaste. Algo que, francamente, no suena tan imposible de pensar. Aquí es donde el asunto se pone oscuro. Hay sustancias que se pueden inyectar con una sola aguja y que en dosis pequeñas bastan para marearte o dormirte. Aparte, si se usan agujas como las que se usan para administrar insulina, hace que el piquete no se sienta tanto. Una sustancia tal como el Fenta, por ejemplo, es uno de los más temidos, aunque no hay pruebas sólidas de que lo estén usando en estos casos. La sola idea da miedo, porque no estamos hablando de robos, estamos hablando de desapariciones, inclusive de trata, de cosas que uno piensa que solo pasan en películas de horror, hasta que suceden muy cerca de ti. Y da especial terror cuando eres usuario común del transporte colectivo. También se han compartido mensajes de supuestas trabajadoras del metro diciendo que ellas han visto cosas extrañas, que han tenido que auxiliar a chicas que se desmayan en los vagones o que llegan confundidas. ¿Coincidencias? ¿Sugestión colectiva? Puede ser, pero el miedo es real. Algo interesante es cómo este tema se ha esparcido gracias a las redes sociales. Y sí, puede que también se haya colado exageraciones o casos que no tienen nada que ver, pero también es cierto que muchas mujeres se han sentido más seguras de contar su experiencia en TikTok o en un hilo de Twitter que yendo al MP. En redes sociales hemos visto de todo, desde testimonios desesperados hasta consejos para protegerte. Gente diciendo que uses manga larga, que no vayas sola, que estés alerta si sientes un piquete. Incluso ha habido quienes recomiendan cargar con una navaja o gas pimienta, aunque eso también tiene sus propios riesgos. Algunas estaciones se han vuelto foco rojo entre los usuarios, llámese Indios Verdes, Universidad, Chabacano, Hidalgo, Pantitlán, y casi donde hay multitudes, y donde el metro casi siempre está atestado. Y es que esto es lógico, entre tanta gente, cualquiera puede darte un pinchazo y desaparecer entre la multitud sin que nadie lo note. El metro de por sí ya es un espacio donde muchas mujeres se sienten vulnerables. Acoso, tocamientos, miradas incómodas. Pero esto de los pinchazos ha llevado el miedo a otro nivel. Aquí no se trata solo de si el gobierno lo reconoce o no. Se trata de que la gente esté alerta, de que no normalicemos estas cosas. Que si ves a alguien que se desmaya, lo ayudes. Que si tú sientes algo extraño, no lo ignores. Y sobre todo, que se hable del tema, porque el silencio es el mejor aliado de quienes hacen estas barbaridades. Muchas colectivas feministas han alzado la voz y están exigiendo medidas claras, más cámaras funcionales en estaciones, vigilancia real y capacitada, campañas de prevención y espacios seguros para denunciar. Pero ¿se tratará de una psicosis o una amenaza real? Eso se dice en redes sociales. Personalmente creo que es una amenaza real. El crimen, y si es organizado, hace que cualquier maña, cualquier crimen, se haga con inteligencia, porque así está pasando actualmente. Pero a final de cuentas, esto es algo que muchos se preguntan. ¿Es esto una especie de paranoia social que se alimenta con cada TikTok o con cada testimonio compartido? ¿O estamos frente a un modus operandi criminal que apenas comenzamos a entender? Puede que sea un poco de ambos. Tal vez algunos casos se expliquen con ansiedad, golpes sin darse cuenta o reacciones alérgicas, aunque a decir verdad es demasiada la coincidencia. Pero hay muchas coincidencias, demasiados relatos con detalles similares como para ignorarlo. Y si bien no hay hasta ahora un caso documentado que haya terminado en secuestro confirmado, lo que sí es un hecho es que muchas personas están sintiéndose mal. Y aquí pasa algo,
Y es que este caso, muchos lo han vinculado a algo que hemos hablado con anterioridad en el canal. En los últimos años, el metro de la Ciudad de México ha sido escenario de múltiples desapariciones. Según reportes, al menos 153 personas han desaparecido en este sistema de transporte en un periodo aproximado de 4 años. Algunos casos han tenido finales felices, como el de Sonia Rubí, una adolescente que fue localizada días después de desaparecer en la estación Mixhuca. Pero otros, como el de César Soto Trejo, un conductor de metro que no tiene paradero desde el 2016, sigue sin resolverse. Ese y otros cientos usuarios se vieron por las cámaras de seguridad del metro cómo entraron al sistema de transporte, pero no hay registros que indiquen que salieron del metro. Es como si se los hubiera tragado las profundidades del metro. Las teorías eran múltiples, pero ahora, con los recientes casos de jeringazos en el metro, la gente ha atado cabos y muchos se preguntan, ¿acaso esas personas, acaso esos 153 individuos o usuarios que entraron al metro y no salieron, terminaron siendo víctimas de esta clase de modus operandi? ¿Será que ellos fueron los desafortunados, que sí fueron llevados por personas extrañas? La tarde del 26 de abril empezó a circular en redes sociales una imagen donde se decía que habían detenido en el metro Guelatao de la línea A a un presunto agresor que había pinchado a una mujer. Este hombre, por la información que encontré, al parecer, fue liberado posteriormente, así como otro que se le acusaba de lo mismo. Pero hay un tercero, uno que sí fue trasladado al reclusorio sur por estar involucrado a este crimen. Y es que según declaraciones del Exa, víctima de un pinchazo, confrontó a su presunto agresor tras sentir que le jalaron del brazo y posteriormente un piquete que le provocó sueño, debilidad y mareos. Cuando sentí el piquete yo volteo y confronté a la persona. Le dije que qué me había hecho. ¿Qué me hiciste? ¿Con qué me picaste? Me volteé y bajé la palanca porque me empecé a marear. Mis manos me empezaron a temblar y me empezó a dar mucho sueño, comentó Alexa. Y es que ella reveló que tras subir al convoy en la estación Merced de la línea 1 del metro, un grupo de personas arribó atrás de ella, entre las que iba Mario N., supuesto autor del pinchazo. Esa gente que subió, yo vi a la persona que yo señalé. Se puso a un lado de mí y después se puso atrás de mí. Esa persona yo sentí que me jaló de la bolsa y sentí que me picó con algo del lado izquierdo. Posterior a los hechos, el mismo relato apunta que un policía le brindó atenciones necesarias en la siguiente estación de la línea rosa, es decir, Candelaria. Después llegaron los médicos legistas, la revisaron y dijeron que posiblemente era una sustancia tóxica, que estaba intoxicada porque iba con la presión alta. Tenía 140 de presión. Este es tan solo un pequeño relato de lo que se habla acerca de la situación que está sucediendo hoy por hoy en el metro de la Ciudad de México. Esto de verdad que aterra, y más si eres usuario cotidiano del metro de la Ciudad de México, porque cualquiera de nosotros podríamos ser víctimas de esto. ¿Cómo evitarlo? ¿Qué nos garantiza que este tipo de situaciones no la podamos experimentar hasta que uno se vuelva realmente paranoico por el mero hecho de usar el metro? Hasta el momento en el que estoy narrando esto, son 41 casos los que se han registrado de pinchazos en la Ciudad de México, y puede que muchos otros no lo sepamos porque los criminales han tenido éxito, o bien porque no se han hecho las denuncias correspondientes. Esto preocupa de sobremanera y se teme que esto sea el comienzo de algo más grande. Dime tú qué opinas acerca de este tema en la caja de comentarios. La persona devorada por el mar de Cancún. Imagina estar en una playa paradisíaca, disfrutando del sol y la brisa marina, cuando de repente la tranquilidad se transforma en tragedia, el sueño se transforma en pesadilla y el paraíso en un infierno. Eso fue lo que ocurrió en la playa Chacmul de Cancún, donde Alejandro Cortés,
un joven de 20 años, originario de Saginaw, Michigan, se convirtió en héroe al salvar a su amiga de las peligrosas corrientes marinas, sacrificando su propia vida en el intento. Alejandro y su amiga Lyric Dorsey habían viajado a Cancún durante Semana Santa para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Ambos compartían una amistad profunda y este viaje era una oportunidad para fortalecer aún más su lazo. Lo que comenzó como una escapada de diversión y descanso, pronto se convirtió en una historia trágica. El 20 de abril del 2025, mientras disfrutaban de la playa Chacmul, una de las más populares de la zona hotelera de Cancún, Lyric fue arrastrada por una fuerte corriente. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se lanzó al mar para rescatarla. Logró ponerla a salvo, pero él fue llevado por las olas nuevamente y desapareció en las profundidades del océano. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, él no fue encontrado hasta 3 días después, cuando turistas y rescatistas lo encontraron en la orilla, evidenciando un ataque de la fauna marina. De esto hay un video. Evidentemente no te lo puedo mostrar, y más que sea gráfico, no te lo puedo mostrar por respeto a Alejandro y sobre todo a su familia. Alejandro no solo era un joven común, era un artista apasionado, conocido por su energía positiva y su amor por la vida. Había egresado de la Academia de Artes y Ciencias de Michigan y soñaba con dejar una huella en el mundo a través de su arte. Su acto heroico no solo salvó a su amiga, sino que también dejó un legado de valentía y altruismo que conmovió a muchos. Pero sorprendentemente, también provocó malas críticas en redes sociales, ya que muchos lo tachaban de simp por ayudar a su amiga, un término de internet que se refiere a un pagafantas o alguien que se quería ganar la validación de su amiga. Pero lo que muchos no sabían es que Alejandro era gay, y no solo eso, sino que también esto no fue un acto simplemente para ganarse su atención o algo parecido, sino que él simplemente quiso ayudarla. Esta noticia también nos trajo lo más retorcido de internet, y cómo es que hay gente que se puede fijar en algo tan burdo, habiendo algo tan grave como lo que le pasó a este sujeto. Tras la tragedia, Lyric Dorsey rompió el silencio y expresó su profundo dolor y agradecimiento hacia Alejandro. En un emotivo mensaje lo describió como su dulce niño y agradeció su sacrificio, aunque enfrentó críticas en redes sociales por su aparente indiferencia inicial, ya que no se pronunció inmediatamente. Pero Lyric dejó en claro que estaba devastada por la pérdida de su amigo y salvador. La noticia del fallecimiento de Alejandro se difundió rápidamente y la comunidad de Saginaw, así como personas de todo el mundo, se unieron para apoyar a su familia. Se organizaron colectas para cubrir los gastos de repatriación y funeral, y se realizaron homenajes en su honor. Su madre, René González, agradeció el apoyo recibido y compartió su dolor a través de redes sociales, recordando a su hijo como un ser lleno de luz y amor. La tragedia de Alejandro ha generado un llamado a la conciencia sobre la seguridad en las playas y la importancia de respetar las señales de advertencia, es decir, las banderas, los cuales, según su color, indican el nivel de peligro en el mar. Las autoridades han recordado a los turistas y locales la necesidad de estar atentos a las condiciones del mar y evitar nadar en áreas peligrosas. Además, se ha instado a mejorar las medidas de seguridad y vigilancia en las playas para prevenir futuras tragedias. Aunque la vida de Alejandro fue truncada de manera trágica, su acto de valentía ha dejado una marca imborrable en quienes conocieron su historia. Su sacrificio nos recuerda la importancia de actuar con amor y coraje, incluso en las circunstancias más difíciles. Alejandro vivirá en la memoria de todos como un verdadero héroe, cuyo último acto fue salvar una vida a costa de la suya. La playa Chacmul no es nueva en este tipo de tragedias. Aunque su belleza caribeña atrae a miles de turistas, también es conocida por sus corrientes traicioneras. Quienes han visitado la zona saben que incluso con bandera roja hay gente que se mete al agua sin medir los riesgos. Algunos testigos afirmaron que ese día, a pesar del oleaje, no había suficientes advertencias claras ni personal de vigilancia activa que impidiera que los bañistas entraran al mar. Y es que, aunque parezca increíble, en muchas playas mexicanas de alto flujo turístico, el personal de salvavidas no siempre está bien capacitado o no hay suficientes. Esto en algunos casos, no siempre. El caso de Alejandro volvió a poner el dedo en esta alerta. ¿Por qué seguimos permitiendo que tragedias evitables ocurran en zonas donde se facturan millones en turismo? Su madre, desde Michigan,
cuestionó públicamente la responsabilidad de las autoridades locales, preguntando por qué no había alguien ahí para alertarlos o detenerlos antes de que entraran al agua. Mi hijo no debió de haber fallecido, escribió con el corazón roto su madre. Cuando la historia de Alejandro se volvió viral, las redes sociales se llenaron de comentarios divididos, como te comentaba. Y es que algunos aplaudían su heroísmo, mientras que otros se enfocaban en criticar a Lyric, su amiga, por seguir subiendo fotos como si nada hubiera pasado. La presión fue tanta que Lyric tuvo que cerrar sus cuentas por unos días y luego regresar con un comunicado. Ahí, entre lágrimas, contó cómo Alejandro le salvó la vida, cómo ella aún tiene pesadillas y que ni un solo día pasa sin que lo recuerde. No puedo entender por qué él y no yo, pero haré todo lo posible por honrarlo, escribió. El juicio en redes sociales es despiadado y muchas veces olvida que detrás de cada pantalla hay personas que también están sufriendo, pero esta parte también forma parte del drama humano que envuelve el caso. El morbo, el señalamiento y la incapacidad de procesar colectivamente la tragedia sin señalar con el dedo y buscar algún culpable. Lo que estremeció aún más la historia fue lo que ocurrió después, cuando Alejandro apareció y los rescatistas confirmaron que presentaba heridas compatibles con mordidas de fauna marina. No se especificó si fueron tiburones, cosa que tendría sentido, ya que días antes de su tragedia hubo avistamientos de tiburones en la zona hotelera de Cancún, pero las imágenes cuando sacaron del agua a Alejandro, o lo que quedaba de él, fueron realmente aterradoras, sacadas de una película de terror, y era francamente irreconocible. Esto hizo que la tragedia escalara a un nivel casi mítico. No solo murió como héroe, sino que el mar literalmente lo devoró. Un detalle curioso que alguien me dijo fue que los peces devoraron todo el cuerpo de Alejandro, con excepción de su cabeza. Las imágenes que se compartieron en internet son muy gráficas y te recomiendo que mejor no las veas. Este caso nos deja en manifiesto la pobredumbre de internet, lo más oscuro que algunos internautas reflejan desde sus adentros, que al estar frente a una tragedia minimizan la misma por un acto que presuntamente hizo la víctima, que nada importa en el resultado tan trágico que se dio. Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto que México, de verdad, es un país bastante turbio y extraño, en donde a veces no se vive, sino se sobrevive. Dime tu pensar sobre estos temas que abordamos en la caja de comentarios. Y si quieres recomendarme algún tema para un futuro video, por favor, házmelo llegar a mis redes sociales, especialmente a mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.